Dicho esto, que bueno, es fundamental, posiblemente sea el mejor consejo que nos vamos a dar cuando empecemos, es que no os olvidéis lo que nos hizo médicos, no olvidéis la humanidad y, por supuesto, no olvidéis que los familiares también enferman, ¿no? Cuando un paciente enferma, yo lo digo siempre a los resis, un paciente, bueno, en mi caso hematológico, nunca enferma solo, el paciente enferma a él y enferma a todo su entorno, que se cambia un método, ¿vale? Ya para continuar, decir que cómo elegir especialidad. Este año elegir especialidad se hace bastante más complejo. Se hace bastante más complejo porque existe el problema de que muchos no habéis podido ir a los hospitales a preguntar, porque cuando empezasteis a preguntar, pues en plena pandemia COVID, saltó y no pudiste ir a preguntar a los hospitales. Perdonad por problemas del directo, que me dicen que me coloque y me descoloque. Sí, que no estábamos con los 2 metros. No estábamos con los 2 metros y nos hemos separado. Lo han chivado. Aida nos ha dicho, Aida nos ha puesto un cartel, separaros 2 metros. Bueno, venga, continuamos. ¿Cómo elegir especialidad? Bueno, chicos, por eso hemos hecho estas jornadas para que intentéis poder preguntar en la medida de lo posible. Van a ser charlas de unos 10 minutos, con unos 5 o 10 minutos de preguntas que haremos a continuación. Intentaremos transmitir aquellas preguntas más interesantes para los ponentes. Quizá haya alguna pregunta que se quede el tintero, pero no os preocupéis que si alguno quiere hablar con algún ponente concreto, nos podéis preguntar y os pondríamos en su contacto para que contestarais las dudas. Y también deciros en este sentido que precisamente porque sabemos que escoger es muy difícil, en Amiros hemos preparado una sorpresa que bueno, que la daremos al final de las jornadas en el cierre. Os pido a todos aquellos que estéis conectados al final del día, el viernes al final del día, a las 8 que es el cierre, que os contaremos un poco bueno, qué herramienta estamos creando en Amir con intención de que creo que os va a ser buena para vosotros, para ayudaros en este proceso de elección que es tan complicado. Bueno, hoy en día sé que es duro la elección, pero también es cierto que hoy en día, gracias a las formas telemáticas, hay determinadas cosas que podemos suplir, no de la misma manera, pero llamad por teléfono, no pasa nada, llamad si tenéis alguna pregunta, podéis llamar a los servicios. La gente está encantada de que les preguntéis, la gente quiere volver a la normalidad, la gente quiere tener residentes, y la gente quiere que les escojáis, de tal manera que la gente quiere informaros. Podéis llamar por teléfono y además fijaos, y esto cada vez más importante, y la información a los futuros residentes cada vez más importante, en el que muchos servicios están haciendo webinars, si podéis conectaros en Twitter o el grupo de Facebook que hay de contacto Residentes Mires, para informar a los residentes. Están haciendo jornadas de puertas abiertas online, mi servicio se ha hecho y en otros, bueno, se va a hacer el día 8, en otros servicios también se está haciendo, lo cual implica que a los adjuntos y a residentes nos gusta que nos escojáis, y nos gusta porque al fin y al cabo es incorporar gente nueva al staff, formar gente nueva. Para mí es un honor cuando los residentes nos escogen y nos permiten pues formar gente nueva día a día. Y preguntad, a la gente no le va a importar que les preguntéis, todo lo contrario. Todos y cada uno de nosotros que ejercemos la medicina, todos aquellos que hemos hecho el MIR, sabemos lo que es la incertidumbre y podemos empatizar con lo que es la incertidumbre extrema que tenéis vosotros, que encima no podéis ir a preguntar por los hospitales. Así que no os quedéis con dudas, preguntad todo lo que queráis. Un compañero dice una pregunta muy interesante que quiero incluirla en el debate. Pregunta que si es verdad que si dudas entre una médica y una quirúrgica es mejor que elijas una médica, y si no tienes claro qué te gusta te plantees rayos, apego, anestesia. Pues bueno, me parece una forma más de verlo, ¿no? A ver, aquí se puede, o sea, cualquier duda es buena, ¿eh? No creéis que hay dudas buenas y dudas malas. O sea, yo dudé entre medicina interna, porque siempre es una especialidad que más me ha gustado y considero que la medicina interna es la medicina en mayúsculas. Sí, dudé con cardiología y dudé con neurocirugía. O sea, puedes dudar con cosas completamente variadas. Y esto es algo que es recurrente, ¿eh? Es que dudo entre hacer pediatría y oftalmo. Es que no pasa nada. Es que la duda es completamente razonable. Tened en cuenta que al final todos más o menos rotamos por las mismas especialidades, estudiamos un temario más o menos conjunto, y lo que nos hace finalmente decantarnos por una especialidad u otra van a ser cómo he vivido yo mi rotación en aquel momento en concreto y cómo estaba mi momento personal, mi receptividad en aquel momento en concreto, y muy probablemente la mayoría de las veces por datos subjetivos. Esta persona que me vio, que me generó admiración, que me gustó lo que hacía, que le vi tratar bien a un paciente. Luego, obviamente, eso te hace crearte una idealización de la especialidad que luego a lo mejor te gusta o no, o te gusta más o menos. Y otra cosa que muchas veces críticamente sucede, dices, es que me encanta la especialidad, pero la he odiado estudiarla. O lo contrario, es que nunca me había planteado esta especialidad hasta que la he entendido bien, la he dominado en el examen MIR y me vuelve a gustar. Que todo vale, chicos, de verdad, que estas cosas nos han sucedido a todos.
le ha sucedido a Irene que se equivocó con otorrino y luego hizo hemato, o sea, yo he visto 1000 cosas de estas características, y que no pasa nada de verdad, que una cosa que tenéis que tener muy clara, sé que estáis viviendo un post-MIR horrible, pero que muchas veces, y esto lo vais a vivir a partir de ahora, que lo difícil no es el momento del MIR en sí mismo, que ya lo es, sino el momento de la elección. El momento de la elección, además, con todas las circunstancialidades que estamos viviendo ahora mismo. Pero de verdad, y quiero que lo sepáis, que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, que todo el mundo tiene derecho a escoger una especialidad y equivocarse, o cogerla que no le guste porque las circunstancias de esa especialidad no sean las óptimas. Pero ahora, y con las herramientas que os vamos a dar y con las sorpresas que os vamos a dar el viernes, que llevamos mucho tiempo trabajando en ellas, lo único que os pido es que a lo largo de todo este tiempo perdáis todo el tiempo del mundo en coger la mayor cantidad de información para poder tomar una decisión de la manera más informada posible. Para equivocarme, pero por favor equivocarme habiendo recabado toda la información, no habiendo cogido aleatoriamente un hospital sin haber intentado recabar esa información. Y sé que puede ser complejo por la propia variabilidad de esta elección, pero intentaremos de todos modos en este caso ir minimizando esas incertidumbres para poder confeccionar el listado de la mejor manera posible. Incluso muchos de vosotros dices, es que yo no tengo ninguna duda, yo solo me gusta una especialidad, solo una y nada más que una. Pues a mí de entrada eso ya me chirría, a mí de entrada ya no me parece trigo limpio cuando nadie no duda absolutamente nada, porque cuando tú te lanzas a una especialidad, te lanzas a la piscina, y también tenemos ejemplos de gente que no dudaba con nada y luego ha visto que se ha equivocado. Sara Gallo, que es otra de las compañeras coordinadoras docente con nosotros, solo quería hacer maxilofacial y entró en maxilofacial y luego vio que no era lo que le gustaba. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, no pasa nada, porque yo, por ejemplo, cuando me equivoqué, escuché algún comentario de pues haberlo sabido antes, que si lo llegas a ver no dejas una plaza libre que podía haber sido para otro residente. Hombre, es que yo no sabía que me iba a equivocar, ¿creéis que yo no me presenté al MIR 2 años seguidos por vicio, por gusto, porque me gustaba presentarme al MIR? Pues no, hombre, es porque pensaba que me iba a gustar y me equivoqué, y además no me arrepiento de haberme equivocado porque creo que de eso aprendí un montón. Pero no le aconsejo a nadie que coja una especialidad de entrada sabiendo que no le va a gustar o sabiendo que la va a dejar, porque dejar una especialidad es una cosa muy dura, que deja un servicio sin residentes y que si te equivocas, pues no pasa nada, todo el mundo se equivoca, pero intentad que no vaya a ser pues eso, pues tu primera opción. También los compañeros, de cara a la elección, preguntaos todo lo que os tengáis dudas en vuestro interior. Y hay varias preguntas, tenéis que elegir no solo especialidad, sino que hay otras cosas que también son importantes, como por ejemplo, ¿me cambio de ciudad? ¿Me quedo en mi ciudad haciendo una especialidad que me gusta pero menos que la mi primera, o me cambio de ciudad? Pues en eso, chicos, yo no os puedo dar un consejo general a todos. Yo no os puedo dar un consejo general que hacer a todos y cada uno de vosotros, porque cada uno tiene una situación personal diferente y hay gente para la que es muy importante vivir en una ciudad concreta por motivos personales, laborales o lo que sea, o porque le gusta. Y a otros le es menos importante. Pues hay gente que me dice, el sueño de mi vida es ser dermatólogo y no me importa irme a vivir donde sea. Pues jolín, pues hazte la lista con todos los hospitales de dermatología y vete a donde sea, no pasa nada. Pero yo lo digo abiertamente, me costaba mucho irme de mi ciudad porque tengo una mamitis y una papitis muy grave, y pensarme de irme más de 50 kilómetros de mis padres, a mí me entraban sudores fríos. Que sé que es una imagen, que es algo puramente malo, pues sí, pues sé que no es el consejo para todo el mundo, pero para mí me valía, y yo hubiese preferido hacer cualquier otra cosa en Madrid cerca de mi familia que fuera. O sea que cualquier decisión es buena, ¿vale? O sea que eso plantearlo vosotros, y la situación es diferente a cada uno pues puede tomar unas decisiones diferentes en ese sentido. A ver, en general y a colación de lo que dice Irene, o sea, y os lo dice alguien que es madrileño, que no ha salido de Madrid y que desgraciadamente me he movido mucho menos de lo que me gustaría a nivel hospitalario. Pero os diría que en general salir de vuestra zona de confort y salir de vuestra ciudad y iros a otra ciudad, a la que fuera, puede ser muy enriquecedor a nivel personal, a nivel cultural y obviamente también a nivel médico, conocer otras cosas. Y eso que el ser humano tiene la condición habitual de quedarse donde lo conoce, intentar incluso quedarse en el hospital donde ha hecho la residencia, pero de verdad que cambiar de ciudad, y esto os lo digo porque lo hemos vivido claramente, o sea, en hospitales grandes como el Clínico San Carlos, en Ramón y Cajal, en La Paz, donde pueden llegar a haber 500 residentes, de los cuales a lo mejor 300 son de fuera de su ciudad, crea un buen ambiente, crea buenos círculos, crea amistades, y eso es algo que os vais a llevar para toda la vida. Siempre está la duda de, ¿y si me voy fuera? Luego podré volver a mi ciudad de origen a trabajar. De verdad, que ahora mismo no estamos para eso. O sea,
que la vida da mil vueltas, que las cosas cambian un montón, que se establecen relaciones personales, relaciones de pareja, que a lo mejor luego no te apetece volver nunca, o sí, o irte al extranjero, pero de verdad, que salir en general de tu ciudad es bueno, es positivo, es enriquecedor y es una cosa que tenéis que tener en vuestra cabeza como algo bueno, de verdad. Sí, no, sí, por supuesto que es algo bueno, pero yo lo que quería transmitir que no se sientan en la obligación de hacer cosas que no quieren, que al fin y al cabo eso es una decisión personal. Lo que os quiero decir con esto es que abráis la mente, preguntad de la mejor manera que se puede. Es decir, de la mejor manera que se puede es preguntar a residentes de años anteriores, preguntar a adjuntos, llamar por teléfono, unirse a los webinars. Pregunta a Álvaro en el chat una pregunta muy interesante, Sí. es ¿qué opinamos de los hospitales en los que entra por primer año un residente? Pues mira que si te gusta la especialidad y te gusta el sitio para formarte y hablas con algún adjunto y te gusta, lo cojas. Y además, precisamente por esto, este año, por ejemplo, hay una de las ponencias, radiodiagnóstico, que es la primera residente de radiodiagnóstico de la Infanta Sofía. Y bueno, pues ella está contenta porque tiene parte positiva también, en el sentido de que es cierto que es un sitio donde a lo mejor no tienen experiencia formando residentes, pero a lo mejor sí, porque casi todos vienen de servicios donde han formado residentes o han sido residentes. Para que a un servicio se le dé la licencia para formar residentes, tiene que cumplir determinadas cosas de calidad, y el hecho de ser el primer residente no tiene por qué ser algo malo, al contrario. Yo que tengo obviamente mucha experiencia en ver unidades docentes que se van abriendo, lo he visto en Cabueñes con cardiología, en el Hospital de Gijón, cuando era el primer residente que quería coger, por ejemplo, ahora que os he dicho en el servicio de intensivos de Parla, donde hay muy poquitos residentes, han empezado poco a poco, empezaron con medicina interna, con psiquiatría, con pediatría. De verdad que en general empezar en un servicio de residente es altamente positivo, claro, porque tiene una parte muy buena, que es que vas a estar súper protegido, súper arropado, no vas a estar explotado en cuanto al número de guardias, te van a dejar hacer las rotaciones que necesites porque eres como uno más, te van a cuidar, te van a mimar. Entonces tiene una parte negativa, que es que tienes pocos residentes mayores, pero de verdad que los residentes que han abierto camino en hospitales, lejos de verlo como algo malo, lo vería como una cosa buena, positiva y con un detalle añadido. La inmensa mayoría de los residentes que han empezado en ese hospital han acabado quedándose contratados en ese mismo hospital, que tampoco es que me diga que me parezca ni bien ni mal, pero es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Luego, eso que no es de miedo, o sea, si es una plaza en un hospital, allá que voy, aunque tengan que hacer rotaciones fuera, o lo que fuere. ¿Más separación? Ya más separación. O sea, ya nos quieren 2 metros, 150. ¡Borja! ¡Bueno! ¡Lejos! Uy, te toqué. Uy. Perdón. Bueno, perdonad chicos, cosas del directo. Ya me dicen que ya estoy bien colocada y suficientemente lejos. Bueno, pues eso, que al final haceros una lista lo más completa que podáis, valorando casi todas las opciones, y no os centréis solo, que esto quiero que quede claro, que todos los ponentes que vienen hoy aquí son de Madrid, porque no puedo traer ponentes de fuera de Madrid, simplemente es por eso, pero que voy a intentar que se hable de todas las ciudades o la manera que se conoce de otros sitios. Pero no siempre hace falta formarse en ciudades grandes. Hay ciudades pequeñas y hospitales pequeños en los que se forma fenomenal. Tenéis en cuenta que para poder formar un servicio, formar residentes, tiene que ser un servicio que que cumpla unos requisitos. Y no pasa nada. Hombre, si puedes elegir entre hospital grande y hospital pequeño, ¿qué es mejor? Pues depende, qué especialidad, ¿no? O sea, si es una especialidad como la mía o como cardio, pues... Depende tanto, o sea... a ver, es muy importante que tengáis muy claro y cristalino, y esto parece de perogrullo, pero de verdad que el 80% de la formación de un residente depende de uno mismo. O sea, el hospital te va a dar las herramientas, pero tú tienes que implicarte, que aprender con los pacientes, que estudiar y querer ver pacientes sin parar. Luego hablaré también un poquito de las publicaciones, de la tesis y todo eso, que sé que os inquieta, pero en la residencia hay que ver pacientes, y cuanto más pacientes, mejor. En general, obviamente, a todos nos apetece más un hospital grande, nos parece fascinante el hospital grande, y el hospital grande tiene muchas cosas buenas, tiene muy buen ambiente, ves cosas probablemente que no verías en otros sitios. En general, es posible que para especialidades muy específicas, y muy específicas me refiero a cosas distintas a medicina interna, a cosas distintas a cirugía general, a cosas distintas a medicina de atención primaria, muy probablemente el hospital grande en general vaya a ser mejor.
pero os puedo garantizar, y es que lo veo, o sea, es la primera vez que lo veo en mis carnes en el hospital de Parla, es decir, es que los residentes de familia, perdón, no hay familia, residentes de interna hacen guardias de UCI, manejan cosas de UCI, hacen cosas que no hacen ni en el Clínico ni en la Princesa, que son otros hospitales grandes donde yo he trabajado. Que se pueden suplir con rotaciones externas y no hay ningún problema. Si un servicio tiene residentes, pues puede suplir aquello que no tienen otros hospitales que lo tengan. Sí, pero al final es muy importante que el hospital en el que tú estás, o sea, la rotación está bien, pero también quiero que sepamos que el rotante también siempre es rotante, o sea, el rotante muchas veces no es igual que un residente allí, pero que... Depende cómo te quieras implicar también, ¿eh? Sí, no, pero al final sí que en la mayoría de los sitios, hospitales grandes, a veces hay tanta gente rotando que hay cola para pinchar, o sea, y pincha el residente allí o hace el procedimiento el residente de allí. Pero, por ejemplo, en hospitales pequeños donde no hay especialistas, o sea, donde el internista o el médico de atención primaria se tiene que curtir a base de ver infartos, a base de hacer cardioversiones, de manejar paradas, porque no hay otros especialistas. En otros múltiples hospitales donde muchas veces en urgencia casi es un triaje de este digestivo, este aderma, no sé qué, pues su formación queda un poquito más desangelada en el sentido de que no manejan tan finamente esa atención. Claro, eso quizá para especialidades generalistas. Sí, en las generalistas. Hay excepciones, o sea, obviamente hay excepciones como puede ser medicina interna en el 12 de octubre, que está súper bien estructurado, o medicina interna en Puerta de Hierro. Pero en general, y obviamente esto es opinable, en medicina interna, y lo digo porque conozco obviamente más hospitales de Madrid, pues probablemente sería mucho mejor Móstoles, Getafe, Parla, hospitales más pequeñitos, donde tienen mucho más protagonismo, aprenden mucho más de muchas cosas y es una cosa más o menos general, ¿no? Luego tampoco nos obsesionemos, es decir, un residente tiene que aprender todo lo que pueda, hacer la mayoría de las técnicas quirúrgicas, sobre todo las más inquietantes, sobre todo las que luego tienes que hacer solo, porque llega un momento que miras atrás y estás solo. La residencia está muy bien porque siempre miras atrás y hay alguien, pero luego es un poquito abrupto, ¿no? Y los años un poquito más complejos son los años más difíciles de residencia, y esto es un poco el abuelo cebolleta, pero quiero haceros recordar. El año más complejo de la residencia es R3. R3 es el año en el que tienes esa falsa seguridad de que crees que sabes mucho más de lo que sabes, que consultas un poquito menos de lo que deberías, y es un año complejo. Entonces ese año lo recuerdo como que tenéis que ser más prudentes, y luego de A1 o A2 hay que seguir preguntando. O sea, yo sigo llamando a los cardiólogos amigos míos más mayores o que han sido residentes míos pequeños cuando tengo dudas, y es que no se me caen los anillos, es que me encanta. Ayer en la guardia, en el chat que tengo con mi residente clínico, les pregunté 18 cosas sobre cuándo había que hacer el dabigatran en la Pixaban para una CPR que iba a hacer Sergio Sevilla. ¿Por qué no me llamaste a mí? Bueno, porque me preguntaron una CPR que hace Sergio Sevilla, que es profe, y que no se podía hacer porque había recibido cosas, porque hay cosas que pregunto y me quedo tan ancho, o sea, y que hay que seguir preguntando, siempre. Bueno, chicos, lo que queremos decir con esto es que sabemos que la elección es compleja y que tenéis que tener en cuenta que hay muchas variables. Es importante que estés a gusto en la ciudad en la que estás, es importante que te guste tu especialidad, y en función de esto podéis formaros una lista que intentéis que sea lo más larga posible, y esto es algo que ha generado mucha controversia, pero siempre lo hemos dicho que tenéis que tener plan A, plan B y plan C, porque el día de la elección no habría que dejar nada a la imaginación, sino que hay que tener todo lo más controlado que se pueda con el sistema que finalmente tengamos, pero tiene que ser el sistema que finalmente se pueda. Bueno, pues en mis dos mires tenía una lista, tenía plan A, plan B y plan C, por si acaso, porque nunca sabes qué puede pasar delante. Y esto incluye tanto a aquellos que tienen un número que están seguros que les va a dar, porque en mi primer MIR, yo por ejemplo... Cuidadito con lo de seguro que me va a dar, cuidadito con lo de seguro que me va a dar. Claro, yo en mi año... Cuidadito con lo de seguro que me va a dar. Es que yo he visto como el 5 ponía cara de póker. Y yo he visto el número 2 que quería hacer endocrino en el Ramón, y el número 1 que voy a coger, no, otra cosa, ya veré, no lo tengo claro. El número 1 coge endocrino en el Ramón, y el número 2 se colapsó, porque en aquel entonces solo había una plaza de endocrino en el Ramón y Cajal. O sea, claro, dramas de estos hay. Claro, o sea, y tonterías las justas. Y fiarte de lo que te dice el de adelante ni de coña. El de adelante en este caso, o sea, tú haces tu lista y como un autómata, punto. En este caso, además, no va a haber más remedio que ser como un autómata, pero que ese listado tiene que comportarse con la menor variabilidad posible. Y obviamente vamos a hablar del listado, de cómo confeccionarlo, porque la confección del listado es intrascendente de cómo sea la elección, o sea, es cómo lo ejecuto o cómo lo dejo de ejecutar, ¿vale? Claro, efectivamente, o sea, decíamos,
tanto si estáis seguros que os va a dar con una especialidad, tened plan B y tened plan C. Es lo que decía Borja, yo he visto al número 5 del MIR que quería dermatología en La Paz quedarse sin plaza porque el 1 y el 2 lo cogieron y lo vieron estos ojos al pobrecito, no me acuerdo cómo se llamaba, pero se le quedó una cara de tonto allí en directo que vimos todos, que es que a mí me dio hasta pena, estuve por echarme a llorar porque es que estaba convencido que solo tenía un plan A. Y al revés, aquellos que pensáis que de ninguna manera me va a dar para esa especialidad, así que como de ninguna manera me va a dar, pues ni me la planteo, ni pregunto en ese hospital. Pues eso es un error porque también he visto bastante milagros. Y he visto gente que pensaba que no le iba a dar para hacer X especialidad y, jolín, se ha encontrado con que a 2 números de su número le quedaban 2 plazas libres de esa especialidad y entrar en pánico porque, como daba por hecho que no le iba a dar, no preguntó y no tenía ni pajolera idea de cómo serán esos 2 servicios. O sea, Sergio Sevilla, por ejemplo, o sea, con su número, que fue un número bueno, pero nunca jamás le hubiese dado para hacer la residencia de digestivo en Getafe. Y claro, a 20 números escribiéndome, Irene, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues jolín, pues haber preguntado, o sea, no se deja nada a la investigación, entonces, pues, por eso intentad no olvidéis los números, porque ponemos los ejemplos estos del 1 y el 5 porque son visuales, pero esto sucede exactamente igual con el 4307 y el 4308, probablemente mucho más llamativo porque puedes acabar desde hacerlo en Jaén o hacerlo en Lugo, pero que son ejemplos gráficos, que lo que quiero decir es que independientemente del número, independientemente de lo seguro que puedes estar, tienes que llevar un listado claro y establecido, aunque estés súper seguro de que te vaya a dar, para minimizar las sorpresas. O sea, hay que hacerlo de manera fría, calculadora y asumiendo el peor escenario posible, desde luego. Nada de confiarse en la elaboración de la lista, que obviamente pues hablaremos también, detenidamente. Claro. Luego nos preguntáis, ¿todos los años recomendáis hacer una lista de 1000 plazas? Porque parece que no lo hemos recomendado ningún año, porque o sea, noto algunos molestos en este sentido en el chat, pues lo hemos recomendado todos los años, está grabado, o sea, intentad hacer, hombre, lo de 500 o lo de 1000, o sea, es algo orientativo. Lo que os queremos decir con esto de una manera adaptada es que hagáis una lista lo más larga posible, chicos, para intentar no dejar nada a la imaginación, ¿vale? Y intentando, pues eso, que dejéis lo menos posible a la imaginación. Es que ni siquiera me estoy metiendo en cómo va a ser la elección porque no lo sé, ¿vale? Que es un poco lo que os preocupa a todos y a mí también me preocupa y a Borja nos preocupa a todos mucho, pero es que no sabemos cómo va a ser la elección. Clásicamente, y por hablar clásicamente cómo ha sido la elección siempre, si había un turno de 350 de mañana y 350 de tarde, a los alumnos 100% de las veces se le ha dicho que si su número es el 350, de ese orden de elección tienen que llevar una lista de 350 plazas, ni más ni menos, y van como un autómata tachando fuera, 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 fuera y fuera, para no de repente, oye, que me ha quedado una libre, porque entra el colapso, y cuando entra la emotividad, en los nerviosismos, tomamos decisiones que no son lo más objetivas posibles y nos equivocamos, de verdad. O sea que lo que os queremos simplemente decir con esto es que intentad preguntar todo lo que podáis, aprovechar de webinars, aprovechar estas jornadas, pedirnos contactos de aquellos que tengáis y hacer una lista lo más completa posible, más larga posible, valorando todas las opciones, valorando un plan A, un plan B, un plan C, valorando me quedo en mi ciudad, me voy fuera, etcétera, 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 ¿vale? Preguntad a un compañero, que hay muy poca información en internet donde pueden ver el orden de elección cada especialidad según el sitio. Pues Carmen, esto lo tenemos nosotros en la revista AMIR, que bueno, y lo tienen otras herramientas, además también está colgado en nuestra página web, puedes consultarlo en nuestra página web, así que bueno, pues si lo necesitas de todas formas nos puedes mandar un correo electrónico y te mandamos la revista donde vienen cómo se ha cogido el número de plazas en los últimos años y además también en nuestra propia aplicación viene. Bien, empiezo con... Vale, ¿quieres que empiece un poco con lo de...? ¿Cómo será la elección? Una cosa que quiero yo hacer una salvedad, ¿no? Y esto quiero hablar un poco por la gente que sea de fuera o los extranjeros. O sea, yo, si fuera extranjero, jamás me vendría a Madrid, sinceramente. O sea, Madrid es una ciudad más cara, es una ciudad en la que vas a ganar lo mismo y probablemente me iría a las costas o a sitios más amables, donde voy a ganar lo mismo, los 2.000 euros que va a ganar un residente los vas a ganar en cualquier lugar, y en lugar de pagar 700 euros por un piso de 400 metros cuadrados, a lo mejor en Málaga tienes un piso de 1.000 metros mirando a la playa. Entonces esto es obviamente una recomendación completamente personal, pero no nos obsesionemos con las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, o sea que los grandes hospitales o los hospitales están correctamente distribuidos a lo largo de todos los sitios, ¿vale? Otra duda habitual que quiero hacer mención también es sobre si hay que hablar catalán en Cataluña, si hay que hablar valenciano en Valencia, si hay que hablar euskera en el País Vasco o galego en Galicia.
A ver, obviamente es recomendable, pero no es imprescindible, y al final casi todo el mundo, especialmente el catalán, que se parece más al castellano, o el valenciano, o sea, casi todo el mundo acaba aprendiéndolo, aunque no es estrictamente necesario saberlo, y las historias allí las hacen en dos idiomas muchas veces, pero no es una cosa que os tenga que agobiar. El euskera sí que es un poquito más complicado, pero que no es un problema el idioma y la gente acaba aprendiéndolo y eso enriquece culturalmente. Luego, que no os preocupe el idioma, seas extranjero o seas madrileño como yo, si me quiero ir a Baleares, a Valencia o a Barcelona o a donde fuera, ¿vale? No creo que sea un criterio, sino algo positivo, aprender otro idioma, cultural, bueno y enriquecedor, ¿vale? El idioma sí que luego es necesario o suma puntos para las OPEs, ¿vale? En estas comunidades el dominio del idioma, como parece hasta cierto punto lógico, ¿no? A ver, hay algo que es muy importante. Si elegir especialidad o ciudad, yo, siendo congruente con lo que os he contado, de que creo que es bueno moverse y que yo, obviamente, aunque en mis propias carnes no me he movido, porque al final, pues, creé AMIR, creé un centro que tiene que estar aquí, pero me he movido mucho por el mundo y he conocido mucha gente que lo ha hecho y gente que se ha movido y dejado de mover, creo que la gente que se ha ido fuera lo hace mejor luego y se crea una mentalidad más abierta, más versátil y que le hace ser mejor médico y mejor ser humano. Luego creo, y siempre voy a defender, que debe primar la especialidad más que la ciudad, de verdad. Una cosa muy importante, y esto lo sé perfectamente, es que tenéis, a la hora de confeccionar el listado, tenéis que ser honrados con vosotros mismos. Y honrados con vosotros mismos es que yo he visto muchas veces muchos alumnos que no dicen la especialidad que realmente quieren hacer por si acaso no les da, ¿vale? Y esto es humano, o sea, es que no lo voy a juzgar porque me parece normal, porque al final tienes la sensación de que si dices que quiero hacer cardio, pero quiero hacer cardio, y al final no me da para hacer cardio, quizá tengas como la sensación de que estás decepcionando a tu familia, estás decepcionando a tus compañeros. Entonces, es que no se lo digáis a nadie, es que no se lo tenéis que decir a nadie, que lo entiendo, porque, joder, todos somos unos mega cracks, pero están ordenados en un listado en el que hay que elegir esas plazas, o sea, y no hay que emitir ningún juicio, pero hay que ser honrados en mi fuero interior. ¿Cardio realmente la quiero hacer o no la tengo en mi cabeza porque creo que no la voy a hacer? Si yo quiero hacer cardio porque siempre lo he querido, aunque sabía que iba a ser difícil, cardio tiene que estar en la primera de la lista, porque este año os puedo garantizar que van a pasar situaciones extrañas en todos los sentidos, Hay 1.600 plazas más, lo que va a hacer que seguro que haya más plazas que se acaben más tarde cuando habitualmente no lo hacía. Luego, aunque crea que no me va a dar, tengo que poner esas prioridades, ¿vale? Olvidaros del prestigio que tienen las especialidades, de verdad, olvidaros del prestigio, o sea, yo, que mola, que cardio, ¿cómo mola cardio? O sea, yo a mi abuela, que mi abuelita falleció en el clínico en mi hospital de una endocarditis, le decía: ¡cardiólogo! ¡Qué bien mi nieto médico! El único miembro de la familia médico, súper orgullosa de que su nieto fuera médico, súper orgullosa. Cardiólogo, ahí todo el día operando, abriendo corazones y haciendo bypasses, cirugía a corazón abierto. Porque tú operas, ¿verdad, Borjita? ¿Tú operas? No, abuela, no opero. Y mi abuela se llevaba un disgusto. ¿Y entonces qué haces? Pues pongo furosemida, abuela, pongo furosemida. Entonces ya, como mi abuela se vino tan abajo, digo: así, abuela, opero por la ingle sin abrir y con el paciente despierto, que le parecería mucho más fascinante. Luego, olvidaros de las especialidades, porque la cultura popular desconoce exactamente qué son las especialidades, muchas de ellas, o sea, ahora de repente intensivista mola un huevo, ¿a qué mola un huevo intensivos? Pero nadie sabía lo que era intensivista. ¿Qué es eso? Médico general, nadie sabía lo que era un intensivista. Anestesista, ahora anestesista de repente, obviamente también mola un huevo, y siempre ha molado un huevo, y aquí han sido especialidades que siempre hemos defendido. Pero radiólogo, o sea, sé que dices radiólogo y que lo dices en tu casa y te dicen: hacer medicina para hacer radiología, para hacer fotos, o sea, olvidaros de verdad que es que eso dura muy poco, que lo importante luego es que estés contento en tu especialidad, que sea lo que te gusta, que lo que dicen unos y otros da igual, y que al final, de verdad, que en el hospital, los médicos más importantes dentro del hospital, que es el prestigio que tiene que importaros de verdad, y al que tú llamas cuando tienes un problema, son los internistas. El radiólogo es un médico que es fundamental, el intensivista es otro médico que es fundamental, y son especialidades
que se desconocen bastante, yo mismo no había rotado en ninguna de ellas y ahora ejerzo como tal, y rayos, intensivos, anestesia, estas 3 son especialidades que me gustaría que tuvierais en la cabeza porque son bastante desconocidas, al igual que oncorradioterápica, ¿no? Bien, entonces cuando yo quiero hacer varios comentarios, ¿no? O sea, yo sé que el vídeo que grabé pues generó emociones y no pasa nada, a mí no me importa, obviamente creo que todo el que quiera entender que el vídeo estaba grabado con toda la intención buena, pero que no fui quizás sensible a la situación por estar en modo COVID, y os pido disculpas por no haber sido sensible a todos esos nervios que estabais teniendo, pero básicamente el vídeo lo que pretendía era informaros lo antes posible y ayudaros en la medida de lo posible, y sé que todavía estamos en ello, sé que todavía estáis luchando, porque hablo con regularidad con los administradores del foro ese que tenéis, porque sé que creo que queréis escribir una carta. Vamos a hablar un poco de la potencialidad o de lo más probable que va a ser una elección telemática, vamos a hablar de cómo sería esa elección telemática. Oye, y si luego es presencial, pues fenomenal, pues es presencial, fenomenal para todos, si nos olvidamos del rollo, pero creo que tenemos que aprovechar estas jornadas POSMIR para hablar de cómo haríamos tú y yo, Irene, y sinceramente, con las dudas que podamos tener, ¿no? Yo, a nuestros alumnos siempre les hemos recomendado hacer una lista lo más larga posible, y lo más larga posible era lo más larga posible y luego simplemente ir tachando, ¿vale? Entonces, ahora desde un punto de vista práctico, y además con la sorpresa que vamos a dar el viernes, que llevamos mucho tiempo planeando, os va a ayudar mucho, vamos a asumir distintos roles que puedan suceder, ¿vale? Parece razonable pensar, sin tenerlo claro del todo, que vaya a haber un único turno de elección, ¿vale? Un único turno de elección por la mañana de en torno a 400 plazas. Sé perfectamente que será algo que estáis peleando y que os vamos a apoyar a pelear, porque si a mí me preguntas qué es lo que consideraría que fuera mejor, yo lo que consideraría que fuera mejor sería hacer cortitas, elecciones muy cortitas, de unas 50 plazas, parón de 2 horas. 50 plazas, parón de 2 horas, porque eso se parecería lo máximo posible al tiempo real, ¿vale? Es una opinión, que es la mía, pero no sé si es lo que se va a conseguir o no, pero bueno, en cualquier caso, asumiendo la información que yo tenía, ¿cómo haría no creo que vayamos a tener que hacer un listado de más de 400 plazas, pero hacer un listado de 400 plazas se va a parecer mucho a los listados que tenía que hacer la inmensa mayoría de la gente en las elecciones de 350 y 350. ¿Significa que tengo que hacer un listado de 400 plazas? A ver, yo os diría, y hablamos tú y yo en plan conversación, ¿cómo lo haríamos tú y yo? O sea, porque al final, yo ese listado de 400 plazas lo iría haciendo progresivamente con la información que os vamos a ir dando, con la información que os vamos a poner en la web, con los comentarios que vamos a tener, llamar todo lo que tengáis que llamar, porque también os digo, ahora va a haber una información más limitada, aunque hay webinars y redes de hospitales en los que hay información, pero yo creo que ahora los residentes y los hospitales van a ser mucho más permeables a atender las llamadas, cosa que en otros momentos no lo eran. No llaméis a las 3 de la tarde, no llaméis a las 9, idealmente llamar por la mañana de 8 a 3, que hay más gente que seguramente que os puede atender. Si los hospitales fueran listos y si yo fuera el jefe de servicio, pondría a un residente a informar para tener la información, y aquí hago un llamamiento a los jefes de servicio que acondicionen un teléfono y un residente idealmente de tercer y cuarto, de R3, R4, para que informe, que los libere y que se dedique a atender el teléfono, porque al final, si tú quieres publicitar tu servicio y vender tu servicio, pues es un buen gesto tener esa distribuibilidad, esa capacidad de distribución, al igual que redes sociales o al igual que charlas live que ha habido en muchos sitios, ¿no? Entonces, bien, asumiendo un listado, yo dije 1000 plazas, dije 1000 porque aleatoria, o sea, por decir un número, ¿vale? Y no pretendía herir ninguna sensibilidad, sé que hacer 1000 plazas es complejo, pero vamos a poner ejemplos concretos, ¿no? Y ejemplos concretos que puedan ser bastante razonables, es decir, imaginemos que tenemos un 4000 en el MIR. Un 4000 en el MIR es el típico número complejo, límite, en el que te puede dar para otorrino o uro en una ciudad u otra, y sé que quiero centrarme ahí porque es donde más variabilidad va a haber. Entonces, yo cómo confeccionaría mi primera lista de 400 plazas, porque tampoco sé si voy a ser, como no sabemos cómo va a estar distribuido, pero sí empezaría a hacer ese listado de 400 plazas, lo digo porque no sé si voy a ser el 400 o al final voy a ser el 150, pero si al final soy el 150 de mi turno, es mucho más fácil. El día anterior tendré únicamente que poner 150 plazas, ¿no? Porque lo que está claro en la elección telemática, eso sí que quiero que lo tengáis claro, porque la elección telemática siempre ha existido, y la elección telemática
te permitía el día anterior colgar ese listado, ¿vale? Pero no te permitía modificarlo en el turno de mañana y en el turno de tarde, ¿vale? Luego, aquí, si es un turno único, va a valer con el listado que tú metas el día anterior. Si al final se consiguen fragmentar los turnos y que pueda haber tiempo suficiente, no media horita, porque media horita puede ser un lío si se te cae internet o cualquier cosa para poder subir el listado, para poder actualizar el listado, yo os voy a contar cómo lo haría yo con ese 4000, ¿no? 4000, y además es algo que me pondría a hacerlo ya, y obviamente me pondría a hacerlo ya. Me gustaría que nuestros compañeros de redes sociales pusieran dónde está nuestro Consultamir, que son las plazas, cómo se han acabado las plazas en otros años, ¿no? Y quiero deciros que el número con el que se han acabado el año anterior es más que probable, mucho más que probable, que vaya a ser un número más alto. Es decir, que esas plazas, la inmensa mayoría de ellas, se vayan a poder coger con un número más alto que otros. Y más alto me refiero que si se acababa urología con un 3900, es francamente probable que urología este año se acabe con un 4300, en ese orden de magnitud. Y estimo que en esa franja del 4000, que es la franja crítica, creo que puede llegar a haber un 10% aproximadamente de margen, ¿vale? Un 10% de margen. Lo cual no quiere decir que lo toméis a pie de la letra, ¿eh? Yo sería mucho más agresivo en ese listado, ¿vale? Entonces, en este listado de 400 plazas, después de yo también ir reflexionando, en este listado me centraría en mis 200 plazas que claramente tengo altas probabilidades de poder acceder por especialidad o por ciudad, en función de las elecciones de otros años. Y cuando digo 200 plazas, si hay 30 plazas de pediatría en La Paz, son 30 plazas de pediatría en La Paz. Es decir, ya tengo que poner 170 más. Es decir, si hay 20, ya tengo 20. Es decir, hay que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas las plazas que haya. Lo repito por si no me ha quedado claro, porque es una cosa que nos habéis repetido reiteradamente. En el listado tengo que poner pediatría en La Paz y ya sabe el ministerio que yo quiero pediatría en La Paz, aunque haya 7. No, tengo que poner pediatría en La Paz, pediatría en La Paz, pediatría en La Paz, pediatría en La Paz, tantas como plazas haya, ¿vale? Tantas como plazas haya. Nos preguntáis también, o sea, tenéis que también tener en cuenta que nosotros no sabemos realmente cómo va a ser la elección y ojalá pueda ser presencial y ojalá muchas cosas, pero bueno, por eso tampoco siquiera nos preguntáis mucho. ¿Por qué no nos hacéis un tutorial de cómo va a ser la elección telemática? Porque ni siquiera lo sabemos. Si una vez que el ministerio se termine de pronunciar y nos diga cómo será finalmente, haremos un tutorial explicándolo, pero cuando lo sepamos, porque ni siquiera nosotros lo sabemos, que parece que nosotros pues lo haremos de la manera que finalmente sea, de la mejor manera posible. Otra cosa que no me preguntáis mucho y estáis preguntando por el chat y me parece una buena pregunta es ¿qué pasa con las especialidades que tienen un cupo? ¿Qué pasa con las especialidades que tienen un cupo? Es que, a ver, lo de las plazas yo creo que es así, pero esperemos al BOE a ver si realmente hay que poner una vez. Yo creo que hay que ponerlo tantas veces, pero es verdad que puedo no estar seguro, ¿eh? O sea, claro, eso es una cosa que... Puedo yo estar equivocado, ¿eh? No, obviamente cuando tengamos el BOE, pues os haremos un tutorial un poquito más específico, porque ahora estamos disparando al aire, pero yo lo que sé de otras veces es que tú tienes un listado de 400, por ejemplo, metido, se lo traga la cosa del ministerio, y en función de las que se te van quitando todas las plazas que ya se han cogido, y luego puedes subir, volver a subir, poner otras que no habías puesto, es cierto, todas las que pues que te tendrá que pronunciar el ministerio al respecto, que en ese sentido es cierto que llevamos mucho tiempo de espera, tanto con la fecha de la elección, con la fecha de si afectará al MIR del año siguiente. Bueno, no lo sabemos, pero nos adaptaremos según vaya surgiendo, y pues cuando tengamos información podremos dar un tutorial o podremos dar pues unos consejos mucho más dirigidos de cómo se elige y qué peculiaridades hay. Cuando era de una forma puramente mecánica y eras como una máquina, pues te las ponías todas y las ibas tachando. De hecho, cuando entrabas a forma presencial allí en Madrid, te dan un listadito de lo que hay con todas las plazas duplicadas, pediatría en La Paz, y te salían todas, Una cosa que me preguntáis mucho... Perdón un momento, porque es que le sigo dando vueltas y a lo mejor es un punto importante, porque yo estoy casi convencido, y perdonadme, porque le doy un giro, pero yo quiero hablar de medicina de atención primaria, ¿no? Es decir, yo quiero hacer medicina de atención primaria entre la unidad docente.
o a lo mejor no si soy el octavo, ¿no? Claro, sí. A lo mejor quiero poner medicina de primaria la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, pero la octava plaza ya no la quiero, porque la octava plaza es la que a lo mejor ya no me toca al hospital que a mí no me gusta. Porque esto era un punto que yo quería hablar ahora, porque medicina de atención primaria es la situación que más se va a perjudicar, obviamente, con la elección no a tiempo real. Y esto os lo quiero contar, aunque yo creo que ya lo sabéis todos, porque es el mayor escollo que tiene la elección telemática, y es que, como bien sabéis, tú no escoges un hospital para medicina de atención primaria, sino que lo que tú haces es escoger una unidad docente. En determinada comunidad autónoma. No en todas las comunidades autónomas, pero estas comunidades autónomas, perdón, en las comunidades autónomas en las que una unidad docente puede ir asignada a 2 hospitales diferentes, y puede ser que tengas que hacer rotaciones en un hospital o en otro hospital distinto. Entonces, eso es lo que a mí me hace pensar, y a lo mejor, insisto, que me equivoco, que tengas que poner exactamente si quiero estas 6 plazas o quiero las 9 que se oferten. Pero bueno, en cualquier caso, de verdad, esto lo veremos finamente, pero lo actualizaremos en cuanto tengamos la información, os haremos un tutorial, obviamente, ¿vale? Entonces, volviendo al tema de la elección de plaza, ¿vale? Es decir, independientemente de que si pongo pediatría en La Paz y son 30, o lo tengo que poner 30 veces, eso me cuenta como 30, ¿vale? No tengo que poner 200 especialidades, sino tengo que poner 200 huecos, 200 plazas. Es decir, si quiero hacer pediatría, pues pondría las 30 de La Paz, perdón, La Paz yo creo que son 10, ¿no? No me acuerdo de pediatría, 10 de La Paz, las 10 del 12, las 10 del Gregorio, las 10 del Clínic de Barcelona, de Valle, etcétera, hasta reunir esas 200 en las que creo que por mi número más o menos me va a poder dar, ¿vale? Y luego, dada esta particularidad de que este año puede haber plazas que se acaban más tarde que otras, pues haría un listado de unas 100 que, oye, que en situaciones ideales me hubiera quedado a no más de un 20% de mi número, ¿no? Para que son plazas que realmente yo podría, quizás, si suena la flauta o hay una elección rara, y este año se ponen súper de moda intensivos, y intensivos se acaba súper pronto, a lo mejor puede haber alguna especialidad que, paradójicamente, se acaba mucho más tarde de lo normal. Entonces, podría esas 100 plazas como de comodín, de creo que no me va a dar, pero no quiero sorpresas, no quiero sustos, y no quiero que al final haya una plaza que potencialmente me hubiera podido dar y no me dé, ¿vale? Y luego me dejaría otras 100 plazas de comodín, por si en lugar de ser el resultado positivo, fuera un resultado al revés, catastrófico, ¿no? Y se acaban las plazas sorprendentemente altas en ese turno. En cualquier caso, esto que yo lo haría ya, estas 400 plazas que yo haría ya, ahora es complicado hacerlo, pero lo haría ya para ir ganando tiempo e ir preguntando las cosas que quiero ir preguntando y los servicios en los que quiero ir preguntando. Pero a medida que se aproxime la elección, la incertidumbre y la variabilidad de el listado va a ser mucho menor y va a quedar mucho más acotado. Nos dicen que por qué tenemos esta información, que son suposiciones, quiero sí, decir, claro que es de lo que va publicando el BOE, quiero decir que nosotros no escribimos el BOE, que no, es súper importante, sino cuando a veces se intenta pedir informaciones con intención de transmitirse a los alumnos, que no se aporta nada, ni hay ningún beneficio interno, ni nada de nada. Una cosa que nos preguntáis mucho, es que veo todo el rato que se repite esa pregunta por el chat, es qué pasa con los cupos autonómicos, eso es importante que lo conozcan. Sí. Por ejemplo, puede ser que veáis que pone que me invento la provincia y el ejemplo de especialidad. Pone que a lo mejor que en Castilla-La Mancha hay 8 plazas de otorrino, y cuando tú te vas al desglose de hospitales ves que hay, en vez de 8 plazas, hay 12 hospitales que permiten hacer otorrino. Y dices, ¿cómo puede ser que haya 12 hospitales que te permitan formar y solo 8? Pues bueno, hay algunas especialidades que para evitar el paro, etcétera, etcétera, tienen un cupo autonómico, es decir, que solo pueden formar 8 residentes por año, me estoy inventando el número, pero hay 12 hospitales que pueden formar residentes. Eso simplemente implica que los 8 personas que quieran otorrino en esa comunidad autónoma elegirán en esos hospitales, y habrá 8 que puedan escoger plaza en esa provincia, y otros 4 que, una vez que se cumplan los 8, habrá 4 hospitales que se queden desiertos y en los que no se formarán residentes de esa especialidad. Tampoco sabemos cómo será el sistema clave, el certificado electrónico, etcétera, etcétera. Chicos, tenéis que tener en cuenta que nosotros también tenemos que esperar esa información. Cuando tengamos esa información, y de hecho cuando sepamos seguro si será telemática, si será
si será presencial, pues podremos daros más información y os recomendaremos cómo hacer todo esto, ¿vale? O sea, que no os preocupéis, que no os vamos a dejar desatendidos en ese sistema y os vamos a atender a explicaros si finalmente la lección de telemática, que no lo sabemos. Pregunta Laura que qué pasa con el turno de discapacidad. Pues muy buena pregunta, Laura. Pues ya sabes que por ley hay un cupo. Y también pregunta Laura que cómo sabemos si hay cupo autonómico. En el BOE, ¿vale? En el BOE. Y luego, siguiente, preguntan que qué pasa con la discapacidad. Pues hay un porcentaje de plazas reservados para discapacidad, que si no me equivoco es un 10%. Significa que cuando quede un 10% de las plazas libres, si por ejemplo si hay 100 plazas, cuando queden 10, se abre el cupo de discapacidad y las personas con discapacidad, a partir de determinado número, pues tienen opción a elegir. Pero si una persona con discapacidad es el número 5, va a elegir el 5. Esto solo va a afectar si una persona con discapacidad tiene, me voy a inventar el número, el 8.500 y quedan ya solo un 10% de plazas, se cortará la elección normal y empezarán a elegir las personas con discapacidad. Esto es algo que es así en prácticamente todas las oposiciones y que, bueno, pues que tiene un sentido claro y, sí, y siempre ha sido así. Y luego están, es importante comentar, perdona, que es que he salido un segundo. Nada, no pasa nada. Las plazas con conformidad previa. Claro, sí. Las plazas con conformidad previa son algunos hospitales mayoritariamente, en general privados, fundamentalmente que la Clínica Universitaria de Navarra, la Tecnon de Barcelona, la Barraquer, ¿no? Sí, y Dexeus. Quizá me equivoque, pero son sitios donde entran en el pool del MIR, pero tiene una conformidad previa, es decir, hay que ir a una entrevista y ellos te tienen que dar una conformidad previa. Luego la gente que no tenga esa conformidad previa, aunque la ponga en el listado, no se le va a poder asignar esa plaza. Claro, tenéis que preguntar antes, hombre, generalmente ya os digo, los hospitales porque hay hospitales privados que tienen un sistema MIR normal, por ejemplo, Sanitas La Moraleja o por ejemplo algunos del Grupo Quirón, pues tienen la opción de con número MIR normal, pues con tu número X, en vez de coger Pediatría en La Paz, pues lo coges en donde quieras, en Sanitas, que es un hospital privado y que tiene opción de forma residente exactamente con cualquier otro. Pero hay otros hospitales privados que necesitan conformidad previa, es decir, que tú tienes que ir con una carta de aceptación del centro para que puedas acceder a esa plaza. A ver, el cupo de extranjeros significa que hay un máximo de un 4% para extranjeros no comunitarios. Cualquier miembro de la comunidad de la Unión Europea y de algún país añadido como es Suiza y Andorra, que están bajo el mismo tratado, no entran como cupo de extranjeros. El cupo de extranjeros son gente de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de la Dominicana, de México, gente que ha hecho el examen MIR y tiene como máximo un 4% de plazas. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? O sea, es decir, un 4% de plazas, que son 6.000 y poco plazas, serían, bueno, redondeando, que hubiera 500 plazas máximo para extranjero. Es un máximo, ¿vale? No son reservadas. Imaginaros que hubiera de ese 4%, 500 plazas por redondear, fueran plazas como máximas para extranjeros. Y pongamos un ejemplo hipotético, que el del 1 al 500 son todos extranjeros. Pues el 501 ya no podría coger plaza, ¿vale? Esto, en nuestra experiencia, el cupo de extranjeros... 3.000 largo. 3.000 y pico es cuando suele acabarse. Asumiendo que este año hay más plazas, pues yo puedo llegar a calcular 3.800, 3.900, claro. Una cuestión así. A ver, hay una cosa que no quiero que se me escape. A ver, no quiero que se me escape porque es un tema peliagudo. Cuando la elección es presencial, subirte a la mesa, decir que quiero hacer medicina de atención primaria en Melilla, y ahora explico por qué digo a Melilla, y le doy a la tecla, es muchísimo más vinculante que poner medicina de atención primaria en Melilla en un papel. Estoy completamente seguro que va a haber mucha gente que vaya a poner opciones de relleno por el mero hecho de un listado, que un nombre en un papel pesa mucho menos que levantarte y darle a la tecla. Entonces, aquí quiero hacer un llamamiento de verdad a la honradez individual a la hora de hacer ese listado, ¿vale? Obviamente todo el mundo tiene derecho a hacer lo que considere, pero si alguien de verdad no va a coger una plaza en un sitio y está seguro de que no lo va a hacer, por favor, que no lo ponga en el listado, porque es altamente improbable que se pueda haber segundas vueltas o renuncias, porque muchas veces se renuncian plazas.
Y aunque es una cosa que intentaremos pelearos, por favor, si alguien no quiere esa plaza, que no lo ponga, porque yo sé que un listado es mucho más fácil de ponerlo que ir a darle la tecla y decir, mira, no voy a Melilla. Y lo de Melilla lo digo porque frecuentemente los médicos de atención, el director médico de Melilla, que yo juraría que solamente en Ceuta y Melilla hay atención primaria, Sí, solo. tiene algunas particularidades, cobran 600 euros más al mes porque tiene un extra. Es muy bonita, a mí cuando me han contado la especialidad es muy bonita porque tiene una parte de atención al refugiado bastante bonita, pero ha habido años y años y años y años que se ha quedado desierta porque, no iba la gente allí, ¿no? Entonces, por favor, y lo voy a volver a repetir, sé que es un poco pensando en la solidaridad, pero aquí hablo como médico, o sea, necesitamos que se cubran el 100% de las plazas, os necesitamos en los hospitales. Si la gente tiene claro que quiere repetir el examen MIR porque no quiere esa plaza, que lo repita, que empiece ya, que empiece a estudiar lo antes posible. Sabéis que en AMIR podéis repetir sin coste alguno y lo podéis repetir, pero no cojáis plaza, no rellenéis el listado por el hecho de poner una plaza, porque va a ser altamente improbable que esa plaza vaya a poder ser asignada. Y lo que sería una catástrofe es que al final haya 1000 plazas de lo que fuere, de atención primaria o de lo que fuere, que finalmente no se cojan, que no se asignen, y que haya muchos residentes que sí lo hubieran cogido y no la puedan coger, la verdad. Nos están preguntando mucho, y me parece un debate muy interesante, aunque tiene que ser un debate corto porque tenemos que empezar con las charlas, que qué pensamos de la especialidad que se supone que va a empezar el año que viene, que es para la próxima convocatoria del MIR en 2021, que es la especialidad de urgencias y emergencias, y si eso va a tener alguna repercusión con los médicos de familia y con los internistas. Chicos, no va a tener ninguna repercusión. Tened en cuenta que es cierto que yo, a mi opinión personal, es que es necesario que haya una especialidad de medicina de urgencias y emergencias, es una necesidad y prácticamente está así en casi todos los países de la Unión Europea, pero también es verdad que hay muchas competencias médicas que están solapadas. Hasta ahora no ha existido una especialidad de urgencias y emergencias, y los internistas, médicos de familia, neumólogos, personas que trabajan en la urgencia lo hacen muy bien, porque se forman aparte, pero lo hacen muy bien. Lo que os quiero decir con esto es que no va a haber ningún hándicap, que si hay alguien que ha hecho el MIR este año y quiere hacer medicina de urgencias y emergencias, va a haber años que se van a solapar médicos de urgencias vía MIR, especialidad de urgencias, y médicos especialistas en urgencias vía otras especialidades. O sea que no os quedéis pensando que vais a tener un hándicap con respecto a los compañeros del año que viene solo por ese motivo. No, hay cosas en la medicina que se solapan. Por ejemplo, una rinoplastia te la puede hacer un otorrino, cirujano plástico y un maxilofacial, y todos lo hacen bien. Ver, sí, o sea, que no penséis que va a ser un rollo. Sé perfectamente, lo estoy diciendo, que este problema de lo de medicina de atención primaria se resolvería con una asignación presencial. Es obvio, a nadie se le escapa. O una asignación a tiempo real. E insisto, que ojalá que se produzca. Pero esto ya lo sabemos todos. Nosotros tenemos que intentar centrarnos en estas jornadas en lo que ha dicho el Ministerio, que va a ser telemática. Y ojalá, o sea, a mí me preocupa un montón lo de medicina de atención primaria. Es una preocupación que además no me había percatado, cuando grabé el vídeo no lo había pensado hasta que después me di cuenta, porque yo mismo me equivoco y cometí un error de no haberlo reflejado. Vosotros estáis mucho dándole vueltas y ahora es una de las cosas que sinceramente más me preocupa. Y obviamente tiene soluciones y seguro que hay soluciones posibles para hacerlo, y espero que se encuentre, porque a mí esto me preocupa sensiblemente. O una solución posible sería que si se abandona, que hubiera una segunda vuelta. Ha habido años que había segundas vueltas, no segundas vueltas por plazas renunciadas, pero esto sí que lo quiero contar. Había segundas vueltas para los extranjeros que no habían podido coger en el turno general por quedarse fuera y quedaban plazas desiertas, les dejaban coger en una segunda vuelta fuera de ese cupo de extranjeros para que no quedaran plazas sin cubrir. A ver, otra cosa que yo quiero decir, lo de las parejas no es una cosa que me preocupe, es que es una cosa que lo he vivido en primera persona. O sea, mi mujer y yo vivimos separados 4 años, ella trabajando en Londres y yo trabajando en Madrid, y es una cosa, 4 años, o sea, lo que dura una residencia, pero no fue durante la residencia, sino que ella cuando terminó la residencia, pues en 2012, 2008 terminó yo, 2013, no había curro y se fue a Londres, y estuvimos viviendo así. Y es duro, obviamente, las relaciones se resienten y es complejo. O sea, y no te hablo entre Valencia y Alicante, te hablo Londres, un duro para ella, de aviones los viernes, un duro para nosotros y siguiendo dando clases. O sea, y es una cosa en la que hemos hablado ampliamente en las jornadas, siempre en la cuestión de esperar a la pareja. O sea,
nosotros mismos, y perdonadme si alguien pensó que yo me extralimitaba dando mi opinión, pero muchas veces vienen parejas a preguntarnos su opinión. Entonces, sin meterme ya en juicios de valor, si alguien quiere esperarse y quieren esperarse, lo que hay que ser es inteligente. E inteligente es pues intentar ir a la ciudad o a la provincia donde ambos números se van a acabar más tarde, ¿no? O sea, tener una estrategia a largo plazo. Lo que pasa es que esto puede salir fatal, o sea, hay tantísima variabilidad y tanta complejidad que se me ofrece complicado dar una recomendación firme hasta que no vea bien la resolución del Ministerio. Es otra de las dudas no resueltas del Ministerio, que habrá que esperar, porque finalmente pues, siempre ha sido un derecho de los opositores y es un derecho que, bueno, pues que cada uno puede hacer lo que quiera. Yo, por ejemplo, yo lo digo siempre, yo no esperaría a mi madre, pero me parece muy bien que haya gente que lo haga, o sea, me parece igual de lícito. Es verdad que era un derecho que ahora, pues, en la forma en la que el Ministerio parece, yo digo porque nada está seguro, ha dicho que lo va a hacer, aunque no es seguro porque no ha dicho nada en firme, parece que no se va a poder hacer. Es una de esas dudas no resueltas que tendremos que esperar que dice el Ministerio para finalmente tomar una decisión o ver cómo podemos capear todo esto. A ver, una cosa que quiero que tengáis clara también, que la elección sea telemática no implica, no estoy seguro, y voy a consultarlo ahora a lo largo de la tarde con alguien que sí lo ha cogido de manera telemática, porque no ha podido estar porque está de guardia, que es Esther Belloc, que la voy a llamar, que lo cogió ya lo cogió telemáticamente, y yo creo que el hecho de que sea telemática no significa que de repente salen las 400 del tirón, o sea, que van a ir saliendo una a una las que se van cogiendo. Es opinión, creo que lo irán haciendo así, o sea, creo que tú vas a poder seguir viendo tu listado. No creo que salgan las 400 del tirón, sino que lo irán haciendo, pues como no estoy 100% seguro, porque como antes coexistía el tiempo, la real con el listado, quizá lo puedan ir, el sistema, entiendo, y sería mucho más transparente y mucho más creíble dentro de lo que cabe, que vayan viendo la que se va asignando una a una, ¿no? Y ese es un llamamiento que me parece interesante hacer, desde luego. Bueno, chicos, para terminar, me preguntáis de nuevo por medicina de urgencias y emergencias. Yo he explicado que no creo que debáis repetir el MIR y que no va a haber ningún problema, digo, porque es una pregunta recurrente y lo que ya hemos hablado, y tenemos que ir terminando para dar paso a al resto de las jornadas y las pero me ponencias. está preguntando algo importante, o sea, podéis trabajar hasta que firméis el contrato en el hospital. No hay ningún problema. No hay ningún problema. El día que firméis el contrato en el hospital tenéis que haber renunciado, ya sea vuestro contrato de R0, os estáis currando de lo que sea. No podéis tener ningún contrato firmado con nada el día que firméis vuestro contrato de especialidad. Hay dedicación exclusiva y nada es nada. Nada es clase de piano ni nada parecido. O sea, y obviamente vuestro contrato, los que estáis trabajando de R0, que se os ha prolongado mucho el contrato hasta septiembre, obviamente por eso se ha hecho hasta septiembre, porque claro, ahí tendréis que causar baja para poder firmar el alta, ¿vale? Y ojito con esto, ninguna tontería con esto, que esto es causa de expulsión de la residencia, sí. Que nadie se la juegue con esto, que no me pillan, o sea, que esto es una típica causa. Es verdad que lo que se persigue con esto es que la gente no curre en la privada, o sea, es lo que persigue, pero la residencia implica dedicación exclusiva, full time, a la residencia. Vale. Bueno, chicos, ya para terminar, despedirme provisionalmente porque vamos a estar todas las jornadas para dar paso a las especialidades. Daros las gracias por conectaros y, por supuesto, daros las gracias a todos por estar aquí y a nuestros alumnos que nos han acompañado a nosotros a lo largo de la preparación. Os esperamos sobre todo al final, el viernes por la tarde en el cierre, para contaros ese broche final que hemos intentado pues hacer para vosotros. Aconsejaos que estudiéis todas las opciones posibles, veáis todas las especialidades posibles, preguntéis, vamos a tener la opción de preguntar a los ponentes. Si después os quedáis con alguna duda la vais a poder preguntar mucho después. Tenéis que estar orgullosos de todo lo que habéis conseguido, enhorabuena, y recordad siempre lo que os hizo ser médicos, ¿vale? Que es la gente, los pacientes. Acordaos que los pacientes son lo más importante, que trabajar con los compañeros es súper importante, que no pasa nada por dar una opinión diferente, que siempre sois bienvenido en general. Gracias por acompañarnos a vosotros y gracias por vuestras críticas, sobre todo aquellos con críticas constructivas, que son los que realmente nos ayudáis a mejorar. Así que nada, chicos, vamos a dar paso. Pero un segundín. A ver, el contrato se firma cuando te incorporas, no cuando coges la plaza. O sea, será probablemente pues cuando sea, si es en septiembre, pero no es cuando coges la plaza. Desde que coges la plaza puedes currar hasta que firmas el contrato en el hospital, que suelen darte una semana de plazo para incorporaros.
Únicamente decir algo, porque he visto 8.800, 8.800, y quiero decir, ¿qué número es aquel en el que digo puedo repetir? O sea, no hay un número para decir que yo pueda repetir. Primero es, y quiero decirlo, tengo ganas, tengo fuerzas para seguir. Bueno, tampoco es mucho tiempo más, ya serán 8 o 9 meses más y volverlo a intentarlo. ¿He dado todo lo que tenía dentro? ¿He dado todo lo que tenía dentro en este examen MIR? ¿O me han quedado cosas para que podría mejorar en ese examen MIR? Si la respuesta es, lo he dado todo, no creo que otro año pudiera volver a estudiar más, la respuesta en general es, no debo repetir el examen MIR y debo coger plaza. He visto infinidad de veces mucha gente que necesita salir del bucle del estudio, coger atención primaria, desde la madurez que te da una especialidad, volver a hacer el MIR después, y he visto muchísimos casos de éxito, el 90% de la gente que coge atención primaria y luego desde los 4 años que te da esa madurez asistencial, coger plaza, hacerlo muy bien. Pero si por el contrario no he estudiado lo suficiente, he tenido problemas personales, no lo he dado todo, desde luego es completamente planteable repetir el examen MIR. Un número MIR así a bote pronto, en el que claramente hay razonables garantías de poder mejorarlo sin que sea complejo, pues es un número en torno a un 4.000. Esta es la realidad. Yo esto sí sabes que siempre te contradigo, bueno, pues, y no claro, siempre estoy de acuerdo contigo, porque bueno, yo creo que lo del repetir o no es una decisión muy personal y que depende de muchas cosas, porque muchas veces la gente piensa que lo ha dado todo, pero cuando haces un análisis docente y sentado y recapacitado, perdón por los de lo que es lo que le ha llevado a ese alumno y cómo ha estudiado, en la mayoría de los casos o muchas veces encuentras aspectos que mejorar. Entonces, bueno, el repetir o no es una decisión muy compleja, que depende de muchas cosas, pero yo creo que al final está en si con el número que tienes puedes coger algo con lo que seas feliz, porque si la respuesta es no, yo creo que tampoco pasa nada por dedicarle un año más a intentarlo. El no ya no lo tienes ahí. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy variable, que habría que analizarlo desde el punto de vista docente. Y he visto mucha gente mejorar. Sí, pero creo que si tenéis dudas podéis hablar con nosotros. Claro, que es la idea, que habléis con nosotros. O sea, eso es lo que os digo, hablar con nosotros, que ahí tenemos la experiencia de saber dónde está, porque claro, además nosotros nos vamos a mojar, que yo he visto mucha gente. Yo también, y hay mucha gente que yo he visto mucha gente sacar 80, siguiente año 80 puntos, siguiente año 78 puntos. Entonces, y no es una cuestión, es una cuestión en la que ya implican factores psicológicos, miedo escénico, entonces es una cuestión que hay que evaluarla. Repetir el libro una segunda vez no pasa nada, obviamente. Pero de luego una tercera, me gustaría que nosotros tenemos esa disponibilidad, que si tenéis las dudas, contactéis con nosotros, que tenemos la experiencia, para poderos ayudar en esa recomendación, que es lo que pretendemos. Nos gustaría estar más cerca, pero como no estamos tan cerca, pues por correo, por teléfono, claro, nos podéis y os vamos a ir contestando. Bueno, chicos, vamos a empezar con las ponencias. De nuevo, un beso a todos, gracias por estar con nosotros hoy, gracias a todos, desearos mucha suerte en vuestra vida profesional, a todos, hasta los que me insultan por el chat, a todos. Mucho ánimo, si lo tenía que decir, no lo podía evitar. A los troll también, un besito a todos. Así que chicos, mucho ánimo, vamos a empezar con las ponencias. Necesitamos 5 minutitos porque tenemos salas diferentes para desinfectarlas, y empezamos enseguida con la siguiente ponencia, que va a ser un bloque de 3 especialidades quirúrgicas. La siguiente va a ser cirugía general. Un segundito y empezamos, ¿vale?